Bueno, muchas gracias. Bueno, es bastante difícil hablar después de dos textos tan bien concebidos y tan bien inspirados, pero voy a improvisar algunas palabras para trazar un horizonte en el cual yo puedo explicarles a ustedes cómo alojo en la publicación este libro, ¿no? En primer lugar, escuché ahora esta insistencia especial con la conversación y me estaba preguntando cuál fue realmente mi primera conversación en la vida. Y como es a propósito de la educación, yo iba a una escuela pública primaria, de esto hace más de 60 años, y hubiera sido un candidato a todos los diagnósticos que actualmente proliferan, porque no me podía sentar en el banco, porque estaba todo el tiempo de pie en la clase, porque no aguantaba por distintas fobias más de 10 minutos en la clase, así que no me hubiera salvado ni del TDAH, ni de la hiperkinesia, ni del trastorno de atención, etcétera, etcétera. El asunto es que tampoco me interesaba lo que decían los maestros. Esto tiene algo que ver con las temáticas del libro. Había un niño que se sentaba a mi lado, que se llamaba Silverman, recuerdo perfectamente su nombre, y este niño era candidato de lo que actualmente se llama el acoso. Los demás eran un niño con gafas, un niño brillante, estudioso, y los demás lo molestaban, lo acosaban, le pegaban. Y además el niño tuvo la mala suerte de que un día fuera su padre al colegio, que padecía una enfermedad que le provocaba un cierto temblor, los niños se rieron, y entonces yo empecé a sentir algo especial con este niño, me identifiqué a su desvalimiento, y a la vez era brillante, y por lo tanto en una escena en donde los demás quisieron pisarle las gafas, yo cogí, no sé si ustedes no van a recordar la existencia de este tipo de instrumentos, un compás de madera gigante, lo tiré contra la pizarra, simulando tirarlo a los propios compañeros que iban a atacar al chico este, y claro, quedaron ya todos muy impresionados cuando vieron el compás en la pizarra grabado, y ahí me transformé no en Facebook serial, sino en un posible pequeño asesino serial. Con lo cual establecí un pacto con Silverman. Yo no iba a escuchar a los maestros, ni me iba a sentar, y él, que era brillante, se transformó en mi maestro, y esto duró 6 años. Es decir, que durante 6 años, en una conversación, el que me explicaba cómo se hacían los deberes, de qué se había hablado, qué era lo que había que hacer para el otro día, y todas las cosas que a mis padres además les empezó a inquietar de manera notable porque no entendían como yo todo mi proceso lectivo de formación lo hice a través de un compañero y no a través de los maestros, a los que consideraba que ninguno daba la talla al lado de mi compañerito Silverman, que era especialmente brillante. Además que con él introduje un sistema de lectura, porque empezamos a leer juntos a Dumas. Él fue el que me trajo los 3 tomos de los 3 mosqueteros, el Vizconde de Bragelonne y 20 años después. Mi preferido, un día le dije, eran 20 años después. Mucho tiempo después en París, un analista que frecuentaba me dijo, ya allí estaba la nostalgia. Porque efectivamente, que te gustan a los 9 años, 20 años después, ya hay una melancolía que te ha empezado a trabajar el alma. Bueno, en cualquier caso, recordé estas cosas que no pensaba, por supuesto, decir a raíz de que estos 2 compañeros han presentado estos textos tan evocadores. En mi modo de marcar la cuestión, el dilema yo lo presentaría muy rápidamente del siguiente modo. ¿Por qué estamos constituidos? ¿Estamos constituidos por el poder o estamos constituidos por el lenguaje? Este es el dilema sobre el cual yo trabajo en los últimos años. Es decir, este tema se ha vuelto crucial porque vivimos en un tiempo histórico del capitalismo, que algunos por economía de palabras llaman neoliberalismo, en donde en efecto el modo de producción de subjetividad es clave. Es decir, el capitalismo actual
tiene en la evaluación, en esa evaluación de la que me salvé, porque yo todavía pertenecía a la época de la sociedad disciplinaria, es decir, si salvan banderas, tomábamos distancia, marchábamos, pero así todo, en ese marco que Foucault hubiera caracterizado como sociedad disciplinaria, yo tuve este encuentro absolutamente heterogéneo con la misma, con mi amigo Silverman. En cambio ahora hubiera sido muy difícil porque la matriz de la socialización del capitalismo es la evaluación, el protocolo de evaluación, porque lo que caracteriza efectivamente al capitalismo es generar un tipo de subjetividad que esté comprometida todo el tiempo con un rendimiento que va más allá de sí misma y que tenga todo el tiempo que automaximizarse, autovalorizarse de manera ilimitada. Es decir, la subjetividad que produce el neoliberalismo o el capitalismo tardío es una subjetividad que tiene que concebirse a sí misma como valor, como en competencia consigo misma, en una relación consigo mismo empresarial y de un modo tal que esté todo el tiempo en juego su máximo rendimiento y por lo tanto un rendimiento que lógicamente está, para hablar en términos psicoanalíticos, ya lo presentaron como psicoanalista, más allá del principio del placer. Es un rendimiento que confina con una modalidad de goce que podríamos decir que tiene su reverso en la depresión, es decir, el sujeto necesita, la subjetividad necesita cada vez más automaximizarse, autovalorarse, elevar todo el tiempo su valor en el mercado y a la vez el reverso de todo esto es o la adicción o la depresión. Y por supuesto el protocolo fundacional de todo esto es la evaluación. Es decir, la evaluación quiere decir que toda tu singularidad con tu propio consentimiento es expropiada, consentidamente expropiada por un sistema de evaluación que ha tomado alguien que era único, singular, insustituible, imposible de intercambiar, no reductible a mercancía alguna, pasa a formar parte de uno entre otros, es decir, es evaluado y ya forma parte de un contingente que efectivamente prepara las condiciones para este modo de producción de subjetividad donde cada uno tiene que entregarse a su rendimiento personal y vivir pensando en qué valor tiene y qué valor se da a sí mismo, y por eso aparecen todos los managers, los coaches, los libros de autoayuda, que los detesto. En fin, hay toda una serie de dispositivos que tratan de que este sujeto producido, ¿no?, mantenga su rendimiento y esté todo el tiempo por encima de sus propias posibilidades. Bueno, hay una confusión metodológica y filosófica que encuentro en distintos pensadores y que sería muy ahora extenso y algo hacer la secuencia de esto, que tienden a pensar que lo que constituye a la subjetividad es el poder. Esto viene de una tradición que podríamos decir que tuvo su momento álgido en Foucault, en Deleuze, y es el poder el que ha configurado, construido y constituido estas subjetividades. El problema que yo veo en esta tradición, que piensa el poder, o mejor dicho, para decirlo más precisamente al modo de Foucault, a las relaciones de poder como el suelo nativo del sujeto, es que no entendemos nunca cómo un sujeto puede cortar aquello que lo ha constituido a sí mismo. Es decir, si verdaderamente la subjetividad está constituida por las relaciones de poder, no creo que podamos establecer en qué lugar se puede efectuar un corte con esas relaciones de poder. Es decir, es un movimiento circular. Y es un movimiento circular donde la subjetividad tendencialmente se vuelve capital y el capital se vuelve tendencialmente subjetividad. Y va, por supuesto, mucho más lejos que la histórica relación capital-trabajo que había descrito Marx en el Capital. Es decir, ahí ya se anula la diferencia entre infraestructura y superestructura y hay todo el tiempo un modo de producción efectivo de subjetividad concebido, construido, determinado por las relaciones de poder, donde cada uno ya incluso expresa su propia vida y el relato de su propia vida en términos de estoy gestionando mi vida, la autoestima es el ejemplo también culminante de este proceso, ¿no? Es decir, tiene la autoestima baja, tiene la autoestima alta, es decir, es un modo de concebirse a sí mismo en términos de mercado. Es decir, si
El suelo nativo, y este es el dilema, está generado desde las relaciones de poder, como ya PPM se ha cansado de escucharme esto hace 20 años, el primer es perfecto. Es decir, son las propias relaciones de poder las que constituyen a la subjetividad y la producen, y entonces no vemos en dónde se puede establecer el corte. Esto se agrava porque tenemos que reconocer que el imaginario social, para ir hablando rápido, que ofrece el capitalismo no tiene contrapartida alguna y es bastante seductor. Es decir, tiene diversos modos de inscribir a esas subjetividades en la lógica del consumidor-consumidor y en la lógica empresarial. En la pobreza misma, uno va a cualquier poblado, a cualquier villa, a cualquier nombre con el que designemos los lugares marginales en las distintas ciudades del mundo, y se ve pobreza, miseria, no satisfacción de las necesidades básicas, pero se ven móviles, marcas falsas, plasmas, armas tuneadas, etcétera, etcétera. Es decir, que toda la lógica empresarial y de consumidor-consumido se presenta en el corazón mismo de la pobreza. Ya no se podría definir la pobreza, como hizo Marx, como la no satisfacción de las necesidades materiales, porque la pobreza misma opera este goce empresarial de rendimiento y de consumidor-consumido. Mi hipótesis, para que el crimen no sea perfecto, es que el lugar nativo del sujeto no es el poder, sino que es la lengua, el común de la lengua. Si lo quisiera decir de modo salvaje, la lengua llegó un segundo antes que el poder. No digo que esto pueda ser medible cronológicamente, pero para decirlo de un modo que se entienda claro, digo, como esto después se mezcla todo el tiempo y como realmente se contamina todo el tiempo y como es indecidible cómo el poder coloniza al sujeto con su modo de producción y subjetividad, lo único que puedo argumentar es que todo esto que han dicho mis compañeros, la conversación, la lectura, la singularidad de la voz que se va a pronunciar tomando la palabra, lo heterogéneo, la amistad, el duelo, la muerte, todo eso no se deriva de las relaciones del poder porque ha llegado en la constitución del sujeto la lengua y el común de la lengua un segundo antes. Si no hubiera llegado un segundo antes, somos nada más que todos hijos de las relaciones de poder y jamás vamos a salir de los circuitos y habrá que asistir al espectáculo final algún día de efectivamente la subjetividad ya vuelta definitivamente mercancía. La prueba que puedo obtener en este libro, de esta tesis, que he venido defendiendo hace varios años en distintos textos, es que los propios autores que tratan de expresar un contrapoder a las experiencias en donde estas relaciones de poder se ponen en juego, por ejemplo, Rancière dice, es conocidísima su tesis, el maestro ignorante, ¿no? Desafiar la jerarquía, la autoridad y el cualquiera que le puede enseñar a otro, ¿no? Y esto es lo más interesante, cualquiera puede enseñar a otro lo que no sabe. Sí, eso es absolutamente cierto. Es más, tal vez el momento culminante, el momento más álgido de una enseñanza sea cuando se enseña lo que no se sabe. Pero eso lo supone el inconsciente que la lengua común ha depositado en cada uno. Sin ese inconsciente, que justamente su definición, digamos, más elemental es que es un saber que no se sabe, uno no podría jamás lograr enseñar lo que no se sabe. Así que, por ejemplo, Rancière habla de la emancipación, habla del maestro ignorante y habla de la igualdad de las inteligencias. Finalmente, su presupuesto último, para explicar cómo ese fenómeno de transmisión puede atravesar, porque él no niega que tiene que existir el maestro ni la institución, él dice que en esas zonas de la educación puede a veces darse ese fenómeno de transmisión donde alguien puede enseñarle a otro, un cualquiera le puede enseñar a otra cualquiera y hacer callar a los expertos, como hizo Silverman conmigo, y enseñar lo que no sabe. Sí, pero eso solo es posible en la medida en que no hemos nacido en las relaciones de poder que producen subjetividad. Si se sobreactúa la idea del discurso lamo, es decir, pide, por supuesto, como él necesita siempre espantar al progres,
Me gusta mucho ese género de autores que son leídos por los progres y que tienen una relación masoquista con el autor que lee. Hay varios que tienen entre sus lectores progres y el autor se ocupa explícitamente de castigarlos. Y Zizek es uno de ellos, ¿no? Al que conozco personalmente. Y Zizek dice, nada, democracia, lo que tiene que volver a las escuelas es autoridad, disciplina, estudio, esfuerzo, sacrificio, etcétera, etcétera. Es por lo que un poco escandaliza. Pero finalmente el presupuesto de eso es lo que Lacan llamó el discurso del amo, es decir, la idea de que efectivamente cuando uno ingresa a la lengua no lo hace si no es en relación de dependencia con distintas figuras a través de las cuales uno surge en la lengua. Discurso del amo que tiene mala publicidad, pero que no hay que confundir con el discurso capitalista, que es el que ha destruido el discurso del amo. Lo que se ha llevado por delante, las instituciones, la familia, la figura del padre, el hecho de que el maestro entra a la clase y no puede conquistar nunca el momento de silencio, todo eso no fue ningún proceso revolucionario, ni ninguna insumisión, ni ninguna rebeldía, lo hizo el capitalismo. Es decir, esa erosión de los tejidos sociales y el hecho de que ahora un maestro, por ejemplo, en una clase, para obtener un poco de silencio, tenga que hacer 1000 malabarismos, no es porque estamos en presencia de un estado de insurrección permanente, sino porque estamos en una erosión del tejido social en donde el neoliberalismo avanza con una fuerza como no tuvo ninguna otra formación histórica. Entonces, bueno, este es el dilema en el que yo planteo las cosas y desde donde he leído este libro y donde he vuelto a confirmar que si somos nada más que efecto de las relaciones del poder, no entiendo bien cómo se sale de ese círculo, y la única posibilidad, sin garantías, frágil, contingente y sin ningún éxito previo confirmado, es que en realidad hayamos surgido en un lugar que es la lengua común y en donde todavía el poder no puede del todo hacerse con ello. Gracias.